Muy bien, señores, buenas tardes. En este caso, como en la clase anterior observamos, habíamos hablado del enlace químico. Y pues bien, habíamos dicho que se dividían en enlaces interatómicos e intermoleculares. De esta forma, ahora lo que nosotros vamos a hablar específicamente es de este enlace, el enlace interatómico. Que tú ya lo conoces. ¿Qué otro nombre tiene este enlace interatómico? Conocido como enlace dentro de una molécula, ¿no? Y como tú dices el prefijo de dentro, como intra. Ya, entonces el enlace interatómico es conocido como enlace intramolecular. Y existen específicamente tres tipos de enlaces interatómicos muy importantes. ¿Cuáles van a ser? Vamos a hablar de los enlaces metálicos, de los enlaces covalentes, y los enlaces iónicos. Esos tres tipos de enlaces son los que vamos a hablar específicamente. Su nombre lo dice, metálico. ¿Entre qué debe formarse? Pues obviamente entre metales. Eso es lo que debe estar formado, entre metales. El covalente normalmente se habla de no metal y no metal. Y los iónicos están formados por metal y no metal. La regla que acabo de poner en este caso no es absoluta. Como dijimos en el tema de enlaces, no hay un absolutismo. Pueden haber ciertas excepciones. Por ejemplo, en el caso iónico, vamos a ver después cuáles son sus excepciones. Pero lo que siempre tratamos de memorizar: metálico, metal, metal. Covalente, no metal, no metal. Iónico, metal y no metal. ¿Está claro? Cuando hablamos del enlace metálico, que es el primero que vamos a hablar, tenemos que hablar de la teoría muy importante, la teoría del mar de electrones. Esta teoría del mar de electrones no la entiendo. Si nosotros recordamos, la electronegatividad era la capacidad de atraer electrones, ¿no? De izquierda a derecha y vamos arriba y te jalaban electrones. Y la energía de ionización también es la capacidad para yo poder ionizarme, tener carga, ¿sí o no? En este caso, los metales comúnmente los vamos a tener con carga positiva, porque es posible que ellos pierdan sus electrones. Fácilmente los van a perder los metales. Entonces, recuerda siempre, un metal tiene una carga positiva porque su energía de ionización. Ya lo habíamos hablado. Ahora, vamos a lo siguiente. Imagínate tú que esta pizarra sería de hule y la pared que está atrás, que tú no la puedes observar, también es de hule. Y yo tendría una pelota, ¿sí? Y la tiraría muy fuertemente. ¿Qué pasaría? Estaría rebotando continuamente esta pelota, ¿sí o no? Infinitas veces, ¿sí o no? Dependiendo de la fuerza que yo le pueda poner, ¿no? Si bien no recuerdas, puede ser un juego de pinball. Esos juegos de pinball que tú ponías una villa, chancaba y empezaba a correr velozmente, ¿no? Lo mismo ocurre aquí en esta teoría de mar de electrones. Como todos tienden a estar en carga positiva, imagínate tú que tengas un electrón o un par de electrones. Los electrones tienen carga negativa, ¿sí o no? Entonces van a tener la capacidad de irse por esto de aquí. Entonces van a querer ir por acá. No van a tener un orden determinado, ¿sí o no? Y lo mejor de todo es que al hacer un movimiento determinado va a ser muy rápido, ¿sí? Va a ser muy rápido. Ya hemos dicho, ¿no? Dos de gomas. Tira la pelota, el movimiento es rápido. Lo mismo pasa acá. Va a tener una gran movilidad. Y eso es lo que va a permitir que tengan ciertas características. Vamos a poner ciertas características aquí en el caso del compuesto metálico, del enlace metálico. ¿Qué características tienen? En primer lugar, obviamente que sus compuestos son sólidos. En segundo lugar, nos van a permitir, ¿qué cosa? Que den un brillo metálico. Y que les den la propiedad de alta conductividad. ¿Qué alta conductividad? Térmica y eléctrica. Es decir, como el movimiento es aleatorio y rápido, acuérdate, el movimiento de electrones
es aleatorio, no tiene una dirección exacta y muy rápido, va a permitir que el calor también se mueva rápidamente y la electricidad también se mueva rápidamente, ¿no? Y recordemos dos propiedades también de los compuestos metálicos, que, bueno, eso no tiene nada que ver, pero es la ductibilidad y la maleabilidad, ¿no? Cuando hablábamos de los compuestos covalentes y los compuestos iónicos, ¿no? Estos covalentes y estos iónicos van a tener una característica muy particular. Los covalentes se dan por medio de una compartición, ¿de qué cosa? De electrones. Mientras que los iónicos hay una ganancia y pérdida de electrones. Entonces lo que aquí ya se va a formar es que se forma cargas. Sí o sí se debe formar cargas eléctricas. Y este compuesto o este enlace iónico también es conocido por ello como electrovalente. Listo, muy bien. Entonces, recordamos, interatómicos, metálico, covalente y iónico. Metálico entre metales, el movimiento de electrones es aleatorio y eso le permite la alta conductividad térmica y eléctrica. Covalente entre no metales, compartición de electrones, y los iónicos van a dar una ganancia o pérdida de electrones, o también conocido como electrovalente. Estos dos de aquí van a permitir ciertas características. Por ejemplo, el covalente y el iónico. El compuesto iónico, ¿sí? El compuesto iónico va a tener altas temperaturas de fusión y ebullición. Altas temperaturas de fusión y ebullición. ¿Qué cosa es fusión? Recordemos, cuando hablo de fundir, fusionar de sólido a líquido. Y cuando hablo de ebullición, ebullir de líquido a gas. ¿Pero por qué ocurre esto? Veamos, un compuesto iónico es por una ganancia y pérdida de electrones, metal y no metal. Si recordamos la electronegatividad, ¿cómo iba la electronegatividad en tu tabla periódica? Dijimos que la electronegatividad en la tabla periódica iba como de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿sí o no? Nuestra tabla periódica nos dice de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Y si recordamos, al lado izquierdo, ¿quiénes están? Los metales. Y al lado derecho están los no metales. ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, la diferencia de electronegatividades en un compuesto iónico debe ser alta o elevada. Mientras que la diferencia de electronegatividades en un compuesto covalente o es nula, o cero, o es baja. Eso tenemos que entender. O es nula o es baja esa diferencia de electronegatividades. Y si nosotros recordamos metal y no metal, ¿qué es? Una sal aloidea. Y si yo le pongo oxígeno, ¿qué sería? ¿Una sal? Oxisal. Normalmente los compuestos iónicos son sales. Son sales, ¿sí o no? Si tú recuerdas la sal de tu casa, a ver, ¿cómo es la forma de la sal? ¿Está en sólido, líquido o gaseoso? Sólido. Otra característica de los compuestos iónicos es que lo puedes encontrar en sólidos. ¿Sí? Tienen siempre estado sólido a temperatura ambiente. Y si tú te das cuenta, pon un poco de sal en la hornilla o en la olla. ¿Se derrite? Si no le echas agua, no se derrite, ¿sí o no? Es porque tiene una alta temperatura de fusión. Y si no se derrite a alta temperatura, al fuego directo, imagínate, menos se va a convertir en gas, ¿sí o no? Entonces, los compuestos iónicos, como las sales, son sólidos a temperatura ambiente, altas temperaturas de fusión y ebullición. En cambio, los compuestos covalentes como tu azúcar lo encuentras en forma sólida, ¿no? Muy bien. El aire está formado por oxígeno, y el oxígeno son dos átomos, es covalente, es un gas. El agua hemos visto que es ¿qué cosa? Líquido. Entonces los compuestos covalentes los puedes encontrar ¿en qué cosa? En forma sólida, líquido
y gaseoso. A temperatura ambiente lo encuentras en forma de sólido, líquido y gaseoso. Muy bien. ¿Por qué? Porque normalmente el agua, ¿qué cosa es? Hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno está en el grupo 1, profe, metal. No, dijimos que hay excepciones en la tabla. Este hidrógeno estaría en el grupo 5 o 6. Entonces sería no metal, no metal, no metal. Ah, ya, líquido. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Carbono, ¿qué cosa estamos hablando? El azúcar. No metales. Perfecto. El O2 que respiramos, O y O, son no metales. Perfecto, eso es lo que está ocurriendo. Ahora, otra cosa que debemos entender. Si es que hemos dicho que son sólidos a temperatura ambiente, yo los puedo disolver en agua fácilmente, ¿no? Echa un poco de sal, disminuye, ¿no? Ahora, si yo paso corriente eléctrica por allí, sí va a poderse transmitir la corriente eléctrica. Mientras que los compuestos covalentes, si yo los disuelvo o los paso directamente por ellos, no ocurre ello. Profe, ¿y si yo pongo sal pura, así en estado sólido, y pongo la electricidad, ¿va a conducir? No, no conduce. Para que conduzca la electricidad eléctrica, para que conduzca la electricidad o la corriente eléctrica, ¿sí? Solamente en dos formas. Cuando está en estado acuoso. ¿Qué significa acuoso? Disuelto en agua. En agua, ¿no? Agua. Se va a disolver en agua. O está en estado fundido. ¿Qué cosa es fundido? Fusión. Ah, ya, estado líquido. Ojo, yo no he dicho que los sólidos iónicos no se puedan convertir en líquidos, sino que hemos dicho que necesitan altas temperaturas de fusión. Necesitaría 2000, 3000 para derretirlos. Y una vez que ya estén en estado líquido, allí recién podrían conducir electricidad. Son muy buenos conductores eléctricos. Pero, como hemos dicho, en estado acuoso y en estado fundido. Aquí la mayoría no conduce la electricidad o la corriente eléctrica. Eso tenemos que entender. ¿Listo? Eso es lo que va a ocurrir en los compuestos iónicos y covalentes. Y dijimos también que aquí, mira, metal y no metal, ¿qué generaba? Un compuesto iónico. Y dijimos también que todo elemento tiene una excepción. Y en los compuestos iónicos, esto de metal y no metal es falso. Por ejemplo, en el caso del berilio. El berilio es una excepción. Compuestos formados por berilio son, ¿qué cosa? Covalentes, no son iónicos, ¿ok? Entonces, esta es la excepción. Otra excepción también, por ejemplo, si yo tengo el grupo NH4, que tú lo conoces, ¿cómo se llama eso? Se conoce con el ion amonio. ¿Y qué cosa? El nitrógeno es un no metal. Y si tengo no metal, el hidrógeno es otro no metal. Y si yo le pongo otro no metal con oxígeno, va a formar ¿qué cosa? Una carga iónica. Y estamos hablando de puros no metales, ¿no? Ah, ya, muy bien. Ahora, el aluminio, que pertenece al grupo 3, considerado como metal, mucho cuidado. Cuando está con el oxígeno, es iónico. Pero cuando el aluminio está con el cloro, eso es covalente. Entonces, hay ciertas excepciones para el iónico, ¿no? El berilio, excepción, sí o sí. A pesar de estar en el grupo 2, que sabemos que está aquí, el berilio se encuentra acá, ese se comporta como no metal. Muy bien. El amonio, a pesar de ser un nitrógeno no metal, forma compuestos iónicos. Y el cloro de aluminio, a pesar de que el aluminio es considerado como un metal, ese va a dar un covalente. Esa es la primera parte de enlaces interatómicos. En la siguiente clase vamos a hablar de lo que son específicamente los enlaces covalentes. Hasta luego, señores.